Esta mañana en nuestra columna de Disrupción, Tecnología e Innovación nos vamos a dedicar a las desconexiones y cómo pueden afectar actividades consideradas vitales para millones de personas en simultáneo. Es que en los últimos días se dieron dos hechos vinculados a este tema. El lunes, Google nos demostró cuánto dependemos de él cuando durante solo por 45 minutos sufrió una caída masiva de sus servicios. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos confirmó el domingo que sus redes informáticas fueron afectadas por un ciberataque. Sobre ambos episodios y sobre qué dejan estas dos noticias, vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro columnista, con Gustavo Galino. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Romina. Buen día para todos. Bueno, ¿y cómo pasaste el lunes? ¿Tuviste así como un momento de nerviosismo, de estrés? ¿Qué viviste en esos 45 minutos en los que se cayó Google? No, en mi caso particular no tanto nerviosismo, no tanto estrés. Es cierto que uno se sorprende cuando intenta ingresar de repente a su servicio de mail o a una plataforma de video y no puede. Eso te genera, sí, obviamente un poco de extrañeza, y lo primero que haces es ir a otro lugar, a otro espacio de internet a buscar qué pasó. Y bueno, yo me fui directamente a Twitter, porque siempre en Twitter están las respuestas más inmediatas a las cosas que están sucediendo. Ahí ya tenía una cantidad de memes y de comentarios y de referencias acerca de Google se cayó. No anda el buscador, no anda el mail, no podés entrar a YouTube. Toda una serie de cosas, bueno, ni que hablar de los archivos en la nube de Google Drive. Sí. Toda una serie de cosas. Habían pasado unos 15, 20 minutos. Yo me enganché más o menos en ese momento. Y eso, a mí obviamente estos temas me interesan, los sigo, y enseguida, bueno, empezar a buscar las causas, ir a ver qué decían, si ya la empresa se había expresado, si los principales ejecutivos habían dicho algo en alguna de sus redes sociales. Nadie había dicho nada todavía. Y bueno, y en los siguientes minutos, más que nada, la verdad, más que nerviosismo o lo que sea, lo que tenía era que me divertía viendo lo que estaba pasando, pero también con cierta expectativa de cuán grande podría ser este fenómeno. Al final, como bien decías vos, Romy, fue algo de unos minutos, de menos de una hora, pero en esos minutos la verdad que vimos una cantidad de repercusiones y sobre todo de comentarios de la gente que ponía lo que le estaba complicando su actividad. Y después en frío, obviamente, lo que vamos a analizar un poquito hoy es el impacto que esto tiene en muchas cosas, ¿no? No solamente las actividades vitales, como bien planteabas vos, Romy, sino en actividades económicas, Sí, tal cual. Mirá, por ejemplo, para tener una idea, recién con Emiliano cuando anunciábamos el tema les preguntábamos, ¿no?, a los oyentes a ver qué experiencia habían tenido este lunes de mañana cuando se dio esta interrupción de Google. Y mirá lo que dice, por ejemplo, Laura dice: soy profesora universitaria y mis estudiantes estaban trabajando en grupos y en la nube, intercambiando su proyecto. Se ve que es un proyecto de fin de año, ¿no? Tenían que entregarlo en la noche del lunes. Imaginen el estado de pánico y nerviosismo que experimentaron el lunes de mañana. Sí, dependemos muchísimo, dice Laura, de la tecnología. Después, Uri dice: me enteré de la caída de Google por ustedes, mientras manejaba. Por suerte, dice, no me afectó, ya que las rutas las conocía y no tuve que usar Waze. Sí, más de uno se debe haber perdido también. Eso pasó, ¿no? Hoy que los que nos desorientamos y los que no nos ubicamos rápido en las calles, por ejemplo, dependemos tanto de Google Maps, de Waze. Bueno, por suerte yo estaba acá, ¿no? Si no, te digo que eso hubiera sido mi mayor afectación, no saber para dónde agarrar. Tal cual, y eso demuestra lo que veníamos hablando, ¿no? No solamente la cantidad de servicios de los cuales depende esta empresa, depende este monopolio, vamos a decirlo, porque de hecho es una de las acusaciones más fuertes, se acuerdan que lo hemos venido comentando y siguiendo, ¿no? Toda esta presión que se está ejerciendo sobre Google, sobre Alphabet, para que de alguna manera también se genere una dinámica no tan monopólica de todos los servicios que brinda. Digamos que Google ha tenido éxito en casi todas las ramas importantes de lo que es el mundo de Internet en cuanto a poder prestar servicios y generar negocios. En la única en la que quizás ha fallado históricamente es en las redes sociales. Nunca pudo establecer su red social
con fuerza, hizo varios intentos, el último de Google+, ¿se acuerdan? Que después también lo terminaron continuando. Fue el único lugar, el único espacio importante en el cual no pudo ser realmente exitosa. Pero después en el resto tiene una pata puesta en todo. Entonces, cuando pasa un hecho como este, que ahora vamos a contar un poco qué pasó, lo que cuenta la empresa al menos, yo creo que acá también hay un tema de transparencia que queda un poco en duda. Lo que se explica desde Alfa, desde Google, es que, bueno, lo que hubo fue un error en el sistema de autenticación de los usuarios de los servicios. ¿Esto qué A ver, quiere ¿qué decir? quiere decir? Ahí está. Quiere decir que hay una falla técnica, que lo que bloqueaba era que los usuarios pudieran, de alguna manera, estar autenticados para utilizar la plataforma. Esto lo que hace es ejercer una barrera real en el momento, inesperada y no buscada por los servicios, obviamente, ni por los usuarios, que hacía que no se pudiera acceder. Y eso fue lo que, bueno, en el correr de esos 45 minutos aparentemente tuvieron que corregir o desactivar, que es un poco lo que plantean. Queda raro, porque ¿qué es lo que activan? ¿Qué es lo que desactivan? Es como, a veces en los comunicados se habla en un lenguaje quizás demasiado genérico y poco concreto para que se pueda entender realmente qué es lo que pasó técnicamente. Pero bueno, la explicación fue esa. Estaba en esta digamos, herramienta de autenticación, ahí está la falla lo que hacía era bloquear el acceso de los usuarios. De hecho, algunos usuarios en ese rato reportaban que, yo lo comprobé personalmente, que si vos, por ejemplo, entrabas en una pestaña de incógnito a alguno de los servicios, por ejemplo YouTube, y entrabas sin loguearte, o sea, como un usuario sin registro, sin inicio de sesión, podías acceder a contenidos. Obviamente que no todos los servicios tienen esa posibilidad. Claro. YouTube sí la tiene porque es un servicio de video y, bueno, permite a los usuarios poder tener cierta navegación sin necesidad de estar logueados. Pero para los servicios que vos necesitas sí o sí un login, un acceso, una autenticación, en ese caso lo que estaba sucediendo era que no ibas a poder ingresar. El mayor ejemplo, que bien mencionaba vos también ahí, que la audiencia nos estaba contando, tiene que ver muchas veces con el mail o con el Google Drive, que son como los servicios grandes de almacenamiento de datos y de información. Pero por ahí quizás también pasa uno de los temas más sensibles, que es, bueno, si vos tenés alojado tu trabajo o un montón de información sensible, por decirlo de alguna manera, o por lo menos necesaria para poder desarrollar actividades, y estás una hora offline, eso imagínate lo que te puede afectar. Y después, si esto lo llevamos ya a un nivel un poco más masivo, más de los grandes datos, si durante una hora o un poco menos de una hora millones de usuarios en todo el mundo, porque la verdad que fue un problema que afectó a casi todas las regiones de forma similar, imagínense la pérdida en ingresos de plataformas que, bueno, lo que hacen es trabajar con publicidad o, bueno, de alguna manera ejercer ahí un modelo de negocio que a vos te permita, a través de esa actividad en esa plataforma, bueno, generar ganancias, tanto para las personas que la utilizan como para la propia empresa que es la que la administra de alguna manera. Claro. Sí, cuando pensamos en el impacto económico que que pudo haber tenido, o en el impacto en general, uno piensa en el usuario común, ¿no? Pero también es cierto que hay empresas que dependen mucho de los servicios de Google, ¿no? Y seguramente durante esos 45 minutos estuvieron afectados ese servicio que brindan y, por consiguiente, pudieron experimentar algún tipo de problema con sus clientes, por ejemplo, ¿no? Sin duda, y uno piensa que en eso, si hubiese sido por varias horas, o quizás por días, ¿no? O sea, queda abierta también, por eso yo cuando hablaba de la transparencia hablaba de esto, ¿no? Queda un poco en tela de juicio ver cuán vulnerables somos los usuarios por un lado, pero también hay toda una estructura montada que depende muchísimo de esta empresa y de cómo está presente. Entonces, por ahí también una de las bromas que aparecía era, bueno, ¿dónde puedo buscar que se cayó Google si no puedo usar el buscador, ¿no? El buscador es el ejemplo quizás de actividad monopólica más fuerte que tiene Google. Digamos que casi 9,5 de cada 10 usan Google para buscar cualquier cosa, ¿no? Entonces, digamos que el mundo de Internet depende de una forma muy directa de la actividad de esta empresa. Entonces, si se cae, no anda el buscador, por ejemplo, ¿dónde busco qué está pasando? Yo decía que me fui a Twitter, pero no todo el mundo tiene Twitter. Capaz que ahí también se genera como un momento, un espacio en el cual
la información no está fluyendo, ¿no? Y eso también es un fenómeno bastante importante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar hiperconectados, a que las respuestas lleguen inmediatamente, ¿no? Mirá acá lo que dice Adriana, por ejemplo. Dice, no dramaticen. ¿Nunca vieron un apagón, por ejemplo? Es cierto, 2 por 3 pasan estas cosas, ¿no? Lo que pasa que, claro, a ver, ¿qué uno puede pensar? ¿Qué lecciones nos dio este episodio? Sí, nos mostró una vez más lo que dependemos, ¿no? De estas herramientas. Ahora uno dice, ¿y qué puedo hacer? Bueno, en el caso de estos estudiantes que estaban haciendo ese trabajo final en la nube, ¿qué van a hacer? ¿Van a imprimir siempre por las dudas el trabajo cada 15 minutos para asegurarse? No sé, ¿qué podés hacer? No hay forma de asegurarte algo así, ¿no? Por eso es tal cual, el grado de dependencia sin dramatizar. Acá lo que estamos comentando es algo que tiene que ver con cómo nos hemos acostumbrado a depender de estas plataformas sin tener un control sobre eso. Es simplemente el hecho de lo fenomenal que es la conectividad y cómo nos va acostumbrando a esa necesidad. Después, obviamente, uno tiene sus propias estrategias de conexión y es verdad que hay formas y hay distintas opciones como para uno poder cuidarse de eso, pero la verdad es que confiamos tanto. Por un lado la confianza y por otro lado la dependencia son 2 elementos muy importantes que hacen que, bueno, cuando pasan estas cosas, aunque sean breves las interrupciones, viendo la reacción de la gente, vemos lo importante que son para esas personas. Entonces, quizás algunos dramatizan más, otros dramatizan menos, pero que dependemos de estas plataformas y que las encontramos de una forma muy centralizada todavía para lo que es 2020, la verdad que eso sí llama la atención y probablemente sea... ¿Por qué decís lo de lo centralizado? ¿Por qué pones un ojo ahí, un foco ahí? Bueno, porque llama la atención que una plataforma que es tan diversa, que tiene tantos servicios, como yo decía, ¿no? Todos los rubros que ocupa, todas las distintas plataformas internas, que todas dependan de la misma llave, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Si esa llave se rompe o tiene un problema, vos te quedes sin abrir la puerta, eso para 2020 es llamativo. Parece un error o parece una dificultad de hace 10 años de Internet, no de ahora. Mirá lo que dice. Sí. Mirá lo que dice, por ejemplo, Alberto. Dice, Romina, lo increíble es que Google tiene la nube extendida en casi todo el mundo. O sea, tiene contingencia de la contingencia. Y bueno, y que esto pase. Parece entonces medio increíble, ¿no? Hablamos de millones de procesadores, dice él. Claro, bueno, acá no, digamos que parte de la responsabilidad o de lo que se explica como problema técnico está vinculado al tema de los servidores, sí, porque se habla de una falla, sería como de almacenamiento de la información. Eso fue lo que argumentó la empresa, ¿no? Habló de una falla de almacenamiento, como, a ver, tengo acá el mensaje, ¿no? Sí. Dice, a las 3:47 en la costa oeste de Estados Unidos, Google enfrentó una falla en su sistema de identificación y autentificación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. ¿Qué quiso decir con eso? Es que ahí es donde no termina de ser claro la explicación. A ver, claro para el común de los usuarios en general. Evidentemente que para las personas que están en el rubro de la informática es clarísimo cuál puede ser el problema, pero no deja igual de llamar la atención que esta empresa tenga un problema de cuota de almacenamiento. Es una falla, de vuelta, demasiado básica para lo que es Google. Ahora, sin nosotros ser técnicos, sin ser expertos en este tipo de implementaciones tecnológicas, lo que se puede ver, lo que se puede apreciar es cuán muchas veces vulnerables somos a este tipo de cosas y cómo una falla como esta, tan puntual, como bien decía el oyente, para una empresa que tiene ese nivel de contingencias, termina durante casi una hora haciendo un apagón bastante importante en lo que es el mundo de Internet, porque no fue un apagón menor, no fue un apagón de un edificio, fue el apagón de varios países, por decir algo, ¿no? Sí. No, estoy pensando también, además no hay forma de, no hay aplicación, no hay empresa de estas tecnológicas grandes que hayan escapado de este tipo de interrupciones, ¿no? Porque ahora estamos poniendo el foco en esto y estamos mirando concretamente lo que pasó el lunes, pero ¿cuántas veces últimamente, en los últimos tiempos, ha pasado con WhatsApp, por ejemplo, ¿no?
que también, que Sí. se cae, que se interrumpe, o sea, este tipo de cosas hoy en día pueden pasar y no hay una plataforma que haya demostrado totalmente fiabilidad o seguridad en que te garantiza de forma ininterrumpida y que nunca te va a pasar algo de este tipo, ¿no? Sí, eso es así. Creo que no queda ninguna duda de que todavía, por lo menos en este momento histórico en el que vivimos, no existe la plataforma que invulnerable. No hay inventada todavía una plataforma que esté, digamos, segura o que esté ajena a dificultades técnicas que en definitiva también pueden ser errores humanos o mismo de errores vinculados a los sistemas creados por los humanos y que bueno, por eso decía, creo que estando en 2020, viendo la naturaleza de lo que sucedió con Google, es un llamado de atención y también eso generó como un poco de, no sé si de burla, pero sí generó como un poco de gracia en muchos usuarios porque nada, parece bastante increíble que pase una cosa de estas en este momento. Gustavo, pasemos ahora, si te parece, a la otra noticia que comentamos que también tuvo que ver con desconexión y con servicios afectados, ¿no? Que capaz que tuvo menos relevancia porque al usuario más general no lo detectó, o por lo menos no fue algo a nivel mundial, pero sí una noticia nada menor, ¿no? El gobierno de Estados Unidos confirmó el domingo que sus redes informáticas fueron afectadas por un ciberataque. Y eso obviamente tuvo sus repercusiones también, ¿no? Sí, qué Contanos un poco semana, más de ¿no? esta noticia. Sí. Qué arranque de semana. Creo que lo de Google también, de alguna forma, sin quererlo, porque coincidieron ambas cosas y no tienen ninguna relación directa, al menos que se haya comprobado, quizás eclipsó un poquito lo que pasó el domingo y lo que ya se venía de alguna manera vislumbrando de hacía varias semanas y meses, que bueno, se termina de confirmar o de alguna manera de sacar a la luz una estrategia y digamos, una actividad de intrusión que está, por lo menos desde el punto de vista de Estados Unidos, está acusando a Rusia de estar atrás de todo esto, de una Sí, Estados Unidos dijo que digamos, era un hackeo ruso, ¿no? Un hackeo por lo menos sí, de una agencia que ha trabajado para los sistemas de seguridad de Rusia. exactamente. Y eso no solamente es algo que no es de ahora mismo, sino que se supo ahora, pero viene de varios meses atrás, y tiene que ver bueno, con digamos, una intrusión que se dio con un hackeo a un sistema de los cuales dependen varias de las agencias federales de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las agencias tienen varios sistemas obviamente de altísima seguridad y con información hiper sensible, están obviamente bajo protocolos de seguridad o sea, de máxima escala, y después tiene otros servicios que obviamente están y son más parecidos en cuanto a niveles de seguridad y en cuanto a la estructura, cómo están organizados, a los otros servicios que se pueden usar normalmente. Esto puede ser, por ejemplo, el sistema de correo electrónico. ¿Tá? Entonces, bueno, aparentemente una de las empresas proveedoras de soluciones y seguridad para el acceso a estas plataformas, que se utilizan de vuelta dentro de las agencias por funcionarios, habría, bueno, sufrido un ataque. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se logra instalar, se logra de alguna manera introducir dentro de un software un sistema dañino, malware, que lo que hace justamente es entrar con la actualización, o sea, el usuario descarga la actualización, ese sistema, ese software se instala digamos, en la computadora que utiliza la persona para acceder a ese sistema en este caso de correos electrónicos, y a partir de eso, ese sistema, ese malware, se queda ahí adentro, espiando y se queda ahí adentro sacando la información que está sucediendo en el intercambio de en esas, digamos, plataformas. Con lo cual, es un tema muy grave, es una intrusión bastante importante y se extendió en el tiempo. Dicen, no está 100% confirmado, pero habría estado por lo menos funcionando más de 9 meses. Entonces, imagínense la cantidad de información a la que se puede haber accedido y espiado a través de ese sistema. Esa es una de las acusaciones puntuales que está explicada con bastante nivel de detalle. Después hay otras en otras agencias que no quedan tan claras o de qué dependieron o cómo fue que se lograron meter y hackear, pero en casi todos los casos lo que se habla son de maniobras de espionaje
no se habla de robo de información o de afectación más que robo de información sí, pero no se habla de afectación de servidores ni de alguna manera de daños a estructuras o a servidores sensibles, pero sí eso, ¿no? Sí que lograron meterse en esto que, bueno, es una guerra tecnológica, ya lo sabemos. Esto tampoco se habla tanto, pero desde ya hace varios años vivimos entre Estados Unidos, Rusia y China una puja por la información, por el acceso a los datos sensibles y sobre todo a las estrategias de un lado y de otro y al posicionamiento de un lado y de otro muy fuerte. Y la herramienta tecnológica está siendo la protagonista, así como en otras épocas, sobre todo en la Guerra Fría, bueno, el espionaje se daba en contextos mucho más físicos y de meterse personalmente dentro de agencias o dentro de organizaciones en los gobiernos, en los estados. Ahora se hace tras la computadora. A los espías les llegó el Uber, podríamos decir. Tal cual, es así. Y esto es un capítulo más de una historia de la cual sabemos poco. Esto que sabemos es una cosa que se cuenta y que se transmite, que también es parte de un posicionamiento. Hay que reconocer que esto es de un lado y de otro. No es que el espionaje solamente es del lado ruso o chino hacia Estados Unidos, sino que evidentemente se da al otro lado de la misma manera. Entonces, las acusaciones y los señalamientos y las posibles vulnerabilidades están ahí. De esto se habló menos, pero es igual de grave. Digamos que es un caso bien distinto al de una falla de un sistema, pero sí se vale de determinadas vulnerabilidades o fallas de proveedores en los cuales las agencias están confiando. Entonces también ahí está en juego el prestigio de algunas empresas, hasta incluso la posibilidad de seguir operando. O sea, si una empresa una empresa de seguridad, sobre todo, que hay una que está vinculada a varios de estos temas, comete un error muy grave y a través de esa empresa o de la falla de esa empresa se roban cientos o millones de mails, imagínense la responsabilidad que después puede recaer sobre ese servicio. Entonces también eso habla de lo difícil que es a veces establecer sistemas que puedan dar garantías para que funcionen cosas que son nada más y nada menos que un departamento del Tesoro o una agencia de seguridad, ¿no? Estamos hablando de organizaciones muy, muy importantes. Sí, llegó a ese nivel, ¿no? Depende de mucha gente. Bueno, mirá, por ejemplo, hay varios mensajes, hay varios que van por el lado de la primera noticia que comentábamos, ¿no? Lo de la caída de Google. Y dice Raúl, un detalle es que si hay un fallo así en una empresa estatal, si hay una falla así de una empresa estatal, habría llamados a sala, asignación de responsabilidades y hasta tal vez un costo político. Recordemos, dice, el corte de luz regional de junio de 2019. Al sucederle a Google, como no hay a quien pedirle explicaciones, una comunicación oficial de la empresa y termina ahí, dice. Bueno, hay varios mensajes. Enganchó mucho este tema. Gustavo, gracias. Tenemos que ir redondeando por acá, pero bueno, la seguimos en cualquier momento. Sí, esperemos que con contextos y con noticias un poco más positivas que no como las de hoy. Pero bueno, lo que hoy contamos y lo que hoy conversamos también parte de lo que está sucediendo. Es súper importante que los usuarios también sepamos, y cuando hablo de usuarios, casi que ciudadanos, usuarios, son como palabras que se van como entremezclando, pero nos pasa esto y es interesante que conozcamos un poco del fenómeno y también sepamos de qué está dependiendo todo esto que está sucediendo. Sí, hay varios que plantean eso. Imagínate, dice, depender ahora, así como dependemos con el tema del teletrabajo, por ejemplo, cuánto puede afectarnos un corte de este tipo. Hay quien plantea, viendo las debilidades de seguridad de los sistemas informáticos, ¿qué seguridad tenemos de una elección con voto electrónico? Bueno, gran discusión, histórica discusión. Igual por ahora estamos lejos de eso. Vamos a dejarlo en otro para otra ocasión y cuando estemos más cerca del ciclo electoral, pero valía la pena traerlo porque son algunos de los comentarios que ha generado este tema. Gustavo, un abrazo, gracias. Dale, gracias a todos. Chau, chau.